noches a todas y a todos y agradecerles su asistencia a, digamos, a esta exposición panel sobre el tema del proyecto de Totisa Holding. Antes que nada, mi nombre es Antonio Hernández, yo soy abogado ambientalista. Encima hoy estoy muy alegre porque ganó una sentencia cerrando una machacadora de aire de áridos que provocaba emisiones industriales y estoy muy contento. Con lo cual quiero transmitirle esa alegría a todos ustedes y a todos ustedes que desde lo que la plataforma ha abordado, digamos, esta contienda. Antes que nada queremos agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Médicos por varios motivos. En primer lugar, por acoger estas jornadas, prestarnos este bonito y esplendoroso salón de actos y poder seguir transmitiendo e informando a la ciudadanía del proyecto de Totisa. Y lo segundo es porque, y especialmente a su ilustre presidente, a don Pedro Cabrera, que además es neumólogo, es especialista en este tipo de patología, en su defensa a ultranza de las disquisiciones y de los acuerdos de la Junta de este ilustre Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, a favor de la plataforma y en contra de la planta de gas de Totisa. Y por ese motivo tenemos que agradecerlo. No solo don Pedro Cabrera, presidente, ha hecho esa defensa y ha aprobado sendas resoluciones de su ilustre colegio, sino que además ha sido capaz, en estos tiempos que corren, duros, ¿vale?, y los que se avecinan, que parecen ser más duros, de la valentía mostrada exponiendo digamos, su posición sobre este tema en los distintos medios de comunicación, desde la cadena SER, en los principales periódicos, etc. Por eso queremos agradecer en ambos sentidos. En primero, por invitarnos y acogernos de esta forma, y en segundo, por su valentía, su esfuerzo en luchar contra esta planta y especialmente desde el conocimiento científico que la atañe, que es la medicina. Bueno, ahora quiero presentar las personas que mediante, digamos, preguntas en formato un poco americano iremos alternando para que sea más dinámico y para que ustedes no se aburran, a las distintas personas. En primer lugar, hemos querido aprovechar también que, como bien saben, ha venido a Canarias el Arctic Sunrise, que es uno de los 3 buques, el Amanecer Ártico, un antiguo buque que se dedicaba a la caza de focas y reconvertido durante años en un barco híbrido, ¿vale? Y ya nos han dicho que tienen otro en construcción, con velas incluso en astilleros españoles, y también los barcos de Greenpeace Internacional, los 3 se arreglan en astilleros españoles, especialmente en astilleros canarios. Eso demuestra el know-how que hay en España y que hay en Canarias, que debemos de alegrarnos siempre. Bueno, Paco es la segunda persona que está al lado de María Luisa. Él es el responsable de Greenpeace en materia de energía, de gas, de petróleo y también de nucleares. Antes que nada, también está a la izquierda María Luisa Pito Castro, que es jefa de salud pública del Gobierno de Canarias. Más a la izquierda está Javier Santa Cruz, que es el tercero, que es especialista, es economista, reputado economista y especialista en mercados energéticos. Y por supuesto Jaime Satwani, Jimmy para los que lo conocen, y es profesor de ingeniería de nuestra universidad, aunque aquí participa a título particular, dado que no representa a la universidad ni a su facultad ni a nada de esto, para que quede claro. Entonces, antes que nada, Paco, tú eres el responsable de la campaña de Greenpeace y digamos que traes a Canarias, o traen a Canarias este barco. ¿Por qué deciden traer el barco Arctic Sunrise a Canarias y a Las Palmas, y cuál es el motivo de ello? Pues en primer lugar, agradezco al Colegio de Médicos la oportunidad de poder hablar. La verdad es un lugar maravilloso y es mi primera visita a Canarias y a Las Palmas. Estoy encantado de estar aquí. Y bueno, y más con el buque que hemos venido a iniciar el tour El gas no es el camino, o no Stop Fossil Gas. Es un tour que vamos a empezar aquí en Las Palmas y vamos a recorrer los próximos 4 meses 9 países de Europa para promover una moratoria, una prohibición a toda nueva infraestructura de gas y de combustibles fósiles en la Unión Europea. Y bueno, ¿y por qué? Pues, ¿por qué queremos promover esta moratoria? Pues porque tras la guerra de Ucrania
esto ha revuelto un poco el panorama energético. Nos hemos dado cuenta de lo vulnerable que era la Unión Europea del combustible exterior, entonces ahora ha lanzado una nueva jornada de infraestructura de importación y exploración y quema de gas, que va en contra del proceso que tanto nos ha costado como movimientos ecologistas promover de la transición energética hasta un sistema 100% renovables. Entonces, en ese contexto, España, desgraciadamente, o sea, lo que es la península ibérica está llena de infraestructura fósil. Ha habido un proceso de expansión brutal del uso del gas, de donde Canarias, no, de manera un poco fortuita o quizá por estratégica, no fue parte. Entonces, la idea de que Totisa, en concreto, la planta con la que estamos con la plataforma luchando aquí en Canarias, quiera poner una planta de gas justo en Canarias, un lugar donde el gas no es parte del mix energético, es particularmente flagrante. Se ha visto que el gas nos hace más dependientes de terceros países, nos hace más dependiente de un combustible fósil, es igual o más contaminante a efectos globales del cambio climático que cualquier otro combustible, como es el petróleo y sus derivados, incluso el carbón. Entonces, revertir este primer punto donde se quiere meter el gas en el archipiélago es fundamental para parar, para la transición energética en el archipiélago. Y luego, si no, me extiendo más en mis siguientes preguntas. Vale. También nos acompaña Jaime Zakuani. Bueno, han visto esta semana que ha habido la reelección en los Estados Unidos del nuevo presidente electo, el señor Trump, que el señor Trump ha dicho que se sale de los acuerdos de París. Y yo quería preguntarle a Jaime Zakuani, como miembro de la plataforma y como especialista, él sigue diversos podcasts de reputados científicos, entre ellos Valladares del CSIC y alguno más. El Acuerdo de París, si no recuerdan mal, hablaba de llegar a la temperatura del 1,5 grados centígrados planetarios. Y Jimmy, ¿cómo ves tú en relación a los últimos informes del clima que hemos alcanzado las temperaturas más altas, tanto este año, no solo en zonas terrestres, sino en zonas oceánicas, en el mar? ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, bueno, me permite inicialmente agradecerle también, sumarme a los agradecimientos que has hecho al principio, ¿no? Tanto a la plataforma como a los distintos grupos y asociaciones ecologistas, especialmente a Greenpeace y por supuesto al Colegio de Médicos por su colaboración, ¿no? En este sentido. Efectivamente, tenemos que centrarnos en el Acuerdo de París del año 2015, donde en su momento pues, alrededor de 194 países tomaron, diríamos, una decisión, la verdad es que sorprendente, ¿no? Pero favorable para nosotros en su momento, porque consideraron que la temperatura media no debería superar los 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, ¿no? Cuanto a la temperatura me refiero. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que el año pasado es el año más cálido de todos los registros que hemos tenido, lo cual quiere decir que, por supuesto, ya estamos por encima de los 1,5 grados centígrados. Y esto debe ser bastante preocupante porque no se trata de un hecho claramente puntual, sino es un hecho que además viene con una tendencia evolutiva, diríamos, en los años que le han precedido. Por tanto, algo debemos estar haciendo mal, ¿no? En definitiva, puesto que con las medidas que de alguna manera, por parte en concreto de la Unión Europea, que queremos liderar la descarbonización y en consecuencia entendiendo que esa descarbonización no es más que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pues bueno, pensamos que quizás deberíamos de plantear esa transición a la cual nos lleva con una serie de objetivos medioambientales, con dos horizontes muy cercanos, uno en el 2030, donde tenemos que reducir esas reducciones hasta el 55%, y luego en el 2050 con la neutralidad climática, es decir, llegar a cero emisiones de dióxido de carbono. Pues parece que este dióxido de carbono, como diríamos consecuencia de la actividad humana, pues está produciendo un efecto nocivo, ¿vale?, para nuestro calentamiento, ¿no?, global, en definitiva, para el cambio climático.
Pero esto lo quiero hilvanar simplemente con un aspecto que considero que es importantísimo, ¿no? Porque descarbonizarnos, aunque sea exclusivamente desde el punto de vista semántico, reducir las emisiones de dióxido de carbono, no debemos de olvidar que existe otro gas de efecto invernadero, que es el metano, que es el principal componente del gas. Y además tiene un efecto muy nocivo, consolidado a través de determinados estudios científicos que consideran que es del orden de 80 veces más dañino que el dióxido de carbono, pero en un periodo de 20 años, ¿no? Aproximadamente. Tiene una ventaja el metano, pero una ventaja no para su uso, sino realmente desde el punto de vista de la reducción de ese gas en presencia en la atmósfera. ¿Y cuál es? Que tiene un tiempo de descomposición relativamente mucho más pequeño que el dióxido de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir claramente que los efectos beneficiosos sobre el clima se verían mucho antes que con diríamos, la reducción de los gases en este caso del dióxido de carbono. Entonces, esta es la ventaja, que actuando de forma conjunta podemos nosotros mantener ese nivel de temperatura en los valores que nos han indicado desde el Acuerdo de París y por supuesto intentar no llegar a los 2 grados centígrados, ¿no? Bueno, yo no les había dicho, pero Jimmy, además de tener 4 secciones de investigación, que a lo mejor a la gente no le parece relevante, lo más relevante que una ciudad que depende del agua, pues tenemos aquí uno de los primeros ingenieros que desarrolló o estuvo en los trabajos de la primera desaladora de la ciudad de Las Palmas, y eso creo que hay que recordarlo, porque esta ciudad sin agua no se entendería. Jimmy, frente a todo esto, tú te has estudiado el proyecto de Totisa Holding, has leído la declaración de impacto ambiental, es decir, la parte que es de información pública. ¿Tú cómo ves, qué puedes explicarnos del proyecto y cómo lo ves? Bueno, la verdad que explicarlo en un breve espacio de tiempo va a ser complicado, ¿no? Pero sí me gustaría comenzar por la motivación inicial de ese proyecto, ¿no? Esa motivación inicial se centraba exclusivamente en tratar de sustituir un combustible marino contaminante. Ese combustible marino contaminante era el diésel o el fuel oil, que es el utilizado por el sector marítimo. Tiene un problema, que es el contenido en sulfuro. Bueno, pues la idea primitiva era tratar de eliminar los contenidos de sulfuro del 3,5 al 0,5% con otro combustible. Además, se une la circunstancia de que los puertos en su momento, de acuerdo a una directiva, pues para buscar también que el sector marítimo en el entorno del puerto no pudiera generar mayor contaminación ambiental, pues buscar una solución que esos buques que llegaran a puerto durante el periodo de su estancia en el atraque pudieran desconectar esos motores auxiliares y por tanto diríamos mejorar la calidad del aire, y con la necesidad de que el propio puerto le pudiera suministrar energía eléctrica, ¿no? Por tanto, ese es el contexto inicial de este proyecto. Luego esto ha derivado, ¿no? Ha derivado porque al final, bueno, el promotor en definitiva lo ha centrado única y exclusivamente en la generación de electricidad. Ese es el marco general, ¿no? No sé si quieres que continúe con la parte técnica o lo dejamos para más. Si quieres lo dejas para luego. Bueno, Javier Santa Cruz, que está a su derecha, a la derecha de Jimmy, además de ser especialista en mercado energético, como economista que es que siempre que tenemos un atolladero con el sistema de compensación retribuida, con el déficit tarifario que tiene Canarias con el Estado, que son 1.500 millones que pagan a medias entre la comunidad y el Estado por ese déficit tarifario, o cualquier otra duda, pues siempre o con los sistemas de emergencias que también se han planteado, pues siempre nos saca del atolladero. Mira, Javier, quería preguntarte, dentro de la transición energética, no solo de Canarias, sino especialmente de la isla que nos atañe, porque digamos a día de hoy Gran Canaria es un sistema insularizado que no está conectado con el exterior. ¿Cómo ves tú el proyecto de Totisa y cómo lo ves en el marco de esa transición energética de la isla? Pues muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. El proyecto encaja mal en el plan de transición energética de la isla de Gran Canaria. Encajaba no precisamente bien y más bien tirando a mal en la planificación energética anterior al año 2023, es decir, el PTCAN y todos los documentos de planificación estratégica y especialmente enfocada a la descarbonización de las islas, como digo, anterior al año 23, y ahora con las modificaciones que se han realizado parece que se ha convertido en una solución imprescindible
para que sea motor de esa transición y una descarbonización ordenada para los años, como comentaba Jimmy, los años 30, 35, 40 en adelante. Bien, en primer lugar hay que decir que esto no es cierto, es decir, cada megavatio instalado de gas significa un megavatio menos instalado de energías no contaminantes. Y sobre todo hay una cuestión que es la que los economistas llamamos coste de oportunidad, que es cuando una energía, lo decía Paco antes, que no existía en el mix de generación eléctrico en Canarias, se introduce, lo que estamos haciendo es quitarle espacio a otras soluciones energéticas y muy especialmente en la expansión de energías renovables gestionables, es decir, con almacenamiento, para que se pueda alcanzar primero el 51% de penetración de renovables en la isla en el más corto espacio de tiempo posible, y a partir de ahí poder seguir creciendo. Entonces, esto es una primera cuestión. La segunda es que la introducción del gas, la vulnerabilidad en la que nos pone es bastante notable, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sistemas que incluso no son totalmente aislados, como es el caso de las Islas Británicas, en los peores momentos de la crisis energética, que empezó en el verano del año 2022 y que se alargó durante prácticamente 2 años, la mayor parte de los días quien marcaba el precio de la electricidad era el gas. Y concretamente vimos precios de 3.000 euros el megavatio hora. Es decir, estaríamos sometiendo al sistema eléctrico canario, porque obviamente no producimos gas, tenemos que importarlo. Cuando hay momentos de crisis, sobre todo cuando el gas va tomando cada vez más importancia en los mercados internacionales de materias primas, en algunos puntos, sobre todo en momentos de tensión, se convierte en una subasta, es decir, se convierte en una situación en la cual el mejor postor es el que puede hacerse con gas, y por tanto el barco se puede desviar de un lugar a otro en función de que haya alguien que lo pague mejor. Y en ese sentido, los consumidores de electricidad que en este momento no están sometidos a esa vulnerabilidad tienen una tarifa que es exactamente la misma, equilibrada con la de la península, dejarían de tenerla. Es decir, esos costes evidentemente no se pueden sostener. Y por último, para hacer esta primera intervención, de hecho, hasta tal punto no encaja esta solución que en los resultados que se publicaron hace unas semanas del proceso de concurrencia competitivo, que es una de las cuestiones que tendríamos que abordar, no se ha reconocido con retribución regulada esta instalación. Es decir, tanto esta como la que se planteaba en el puerto de Santa Cruz no ha sido reconocida. Entonces, se ha quedado fuera por la insuficiencia de los avales, creo. Exactamente, es decir, por una cuestión técnica, es decir, si hacemos caso a la resolución del Ministerio de Transición Ecológica, lo que vemos es que se ha quedado fuera por unas cuestiones formales, pero en realidad no solo es una cuestión formal, es decir, estamos hablando de que una vez, incluso aunque se le concediera la retribución regulada, desde luego no cumple con las condiciones suficientes, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista técnico, para poderse poner en marcha. Incluso si se reconociera, es decir, si hubiera habido reconocimiento de coste de retribución regulada, como pasa en otras instalaciones, pues nos encontraríamos que a lo largo de los próximos años, en vez de cumplir lo que se nos dice por parte de la Comisaría de Competencia de la Unión Europea, que es acabar con el sistema de compensación de los sobrecostes de generación en las islas, estos famosos 1.500 millones de euros, lo que haremos será incrementarlos, es decir, y se incrementaría en tanto en cuanto la proporción que pueda producirse en los mercados internacionales de tensión en los precios del gas, como ya estamos viviendo en estos últimos meses, pues haría que el sobrecoste de generación fuera mayor, y por tanto esto cargarlo en las dos mochilas, la del consumidor de electricidad y también en la de los presupuestos y obviamente las transferencias que se hacen del Estado hacia Canarias. Bueno,
Luego seguiremos andando en cada una de las temáticas, pero ahora quería darle paso a María Luisa. María Luisa, como ustedes bien saben, el que no lo sabe, yo se lo recuerdo, es la estrella de la plataforma, es la que nos impulsa cada día y cuando nos alicaímos, ella nos levanta. Entonces, como nosotros somos como se dice, los monigotes y ella nos moviliza. Entonces, pero lo hace desde la ilusión, desde la constancia y sobre todo desde el conocimiento científico. María Luisa, como bien sabían, si no lo recuerdo, es la jefa de salud pública del Gobierno de Canarias. Tú has expuesto, María Luisa, que el proyecto TISA afectaría a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué, María Luisa? Decimos desde Salud Pública que este proyecto, en la María ubicación... Luisa ya está jubilada, ya. Sí, era solo jefa de servicio de sanidad ambiental, no de salud pública, pero da igual. Nosotros sabemos que este proyecto en la ubicación propuesta, y eso es muy importante, en el Puerto de la Luz, a escasos 1.100 metros de la isleta, va a causar un daño irreparable para la población expuesta, que en este caso es la totalidad de los ciudadanos que viven en Las Palmas de Gran Canaria. En primer lugar, porque en el funcionamiento de esta planta es obvio, durante las 24 horas del día y los 365 días del año se van a emitir grandes cantidades de sustancias contaminantes, porque es un combustible fósil. En su combustión, lo dice la ciencia, se van a estar emitiendo grandes cantidades de gases y partículas. De los gases ya se ha hablado aquí un poco, metano con un enorme impacto en el cambio climático, óxidos de nitrógeno, orgánicos volátiles, aromáticos policíclicos que tienen un poder cancerígeno y mutagénico importante, demostrado en estudio constante, y partículas. Yo me quiero detener un instante nada más en las partículas, porque si bien es cierto lo que dice el promotor del proyecto, que el gas natural en su combustión emite menos cantidad de partículas que el fuel, es verdad, pero este proyecto está lleno de medias verdades. Lo que no dice es que en este proceso, en la combustión del gas natural, secundariamente a la condensación de los gases, se van a formar grandes cantidades de partículas finas de un tamaño inferior a 2,5 micras, que son mucho más peligrosas para la salud por cuanto tienen una mayor capacidad de penetración en el árbol respiratorio. Estas sustancias, inevitablemente, todas ellas sabemos que van a llegar a la ciudad, porque la ciudad está situada, algo tan elemental que aquí sabe todo el mundo, en la línea de vientos dominantes al foco emisor, y es otra, en este caso no media verdad, sino gran mentira que dice el promotor en su proyecto, que estos contaminantes producidos en la planta, en esa ubicación, van a ir hacia el mar con una rosa de vientos equivocada. Aquí todo el mundo sabe cuáles son los vientos dominantes que van a introducir toda esta carga de contaminación en la ciudad. Como siempre, cuando se contamina el aire, también lo sabemos todos, la población en primer lugar afectada va a ser la vulnerable, niños, ancianos, personas con patología cardiovascular y respiratoria de base, fundamentalmente asma y EPOC, pero a continuación también los trabajadores del puerto y del cebadal, por su mayor tiempo de exposición y por su proximidad al foco emisor, van a devenir vulnerables, siendo población joven y sana en edad de trabajar. A continuación, los 24.000 personas que viven en la isleta, colindante con el foco emisor, apenas a 1.100 metros de distancia, y que es un área estadística vulnerable que requiere de la protección de los poderes públicos. Y finalmente, la totalidad de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, en este momento 380.436 personas. En segundo lugar, y no menos importante, son los datos de los que dispone la Dirección General de Salud Pública, que nos han permitido en su día, y brevemente relato ahora, que nos han permitido en su día paralizar una planta de biomasa, también en el Puerto de la Luz, que era otro grandísimo disparate, y que estamos intentando que nos ayude a paralizar este proyecto descabellado. Sabemos que la prevalencia media del asma en Canarias es del 15%, muy superior a la media nacional, entre 5 y 6 veces superior. Esto quiere decir que
De cada 100 personas que nos encontremos o veamos por la calle aleatoriamente, 15 van a estar diagnosticadas de asma y van a padecer la enfermedad en mayor o menor grado en un momento u otro de su vida. Eso es un hecho constatado científicamente en Canarias. Por otra parte, también sabemos que estos datos son propios de la Dirección General de Salud Pública, que cada vez que en el aire se produce un incremento de 10 microgramos metro cúbico en la media diaria para PM2,5, un tamaño de partícula, automáticamente entre ese mismo día y los 5 siguientes, en esa ventana temporal, se va a producir un incremento del riesgo de ingresos hospitalarios urgentes por asma del 16,2% y para otras cardiorrespiratorias del 2,7%. Y este riesgo se incrementa considerablemente durante los periodos de calima habituales en nuestras islas, llegando a incrementarse el riesgo por asma en 10 puntos, hasta un 26,8%, que es una barbaridad, y para otras cardiorrespiratorias un 3,08%. Estos datos son coherentes con el estado de la ciencia y el conocimiento científico fundamentado a través de múltiples estudios epidemiológicos en todo el mundo. Son riesgos positivos, estadísticamente significativos, y tienen el enorme valor de que, siendo coherentes con el estado de la ciencia, no son fruto de estimaciones, simulaciones, modelizaciones o aproximaciones, son nuestros. Son datos de la población, de los ciudadanos que viven en las Palmas de Gran Canaria, y son fruto del estudio de análisis de una serie temporal de datos de 11 años para el periodo comprendido entre el 2007 y 2018 de los datos de ingresos hospitalarios registrados en nuestros hospitales por estas patologías y de la calidad del aire medida en los medidores de contaminación atmosférica de la ciudad. Ese es su gran valor y que nos permite aseverar con la fortaleza de la técnica y de los datos que esta planta, en la ubicación propuesta, va a causar un daño irreparable para la salud de la población, y ha sido el fundamento de los 4 informes desfavorables que la Dirección General de Salud Pública ha elevado y trasladado al órgano sustantivo de este proyecto, que es la Consejería de Medio Ambiente, que ha de tomar la decisión, sin que de momento haya hecho caso. Bueno, a los prestigiosos profesores Gabriel Winter y Blas Galván, que son catedráticos, un análisis de los riesgos posibles, porque había 2 teóricos principales, Feihavens del MIT y del MIT de Massachusetts y del Livermore de Arkansas, donde establecen las distancias de seguridad. En Estados Unidos las distancias de seguridad son 15 kilómetros. Hasta la primera década del 2000 estaba vigente el RAMIN, que era el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que establecía 2 kilómetros o 2.000 metros de la distancia de un núcleo poblacional. Eso se eliminó. Bueno, los profesores Gabriel Winter y Blas Galván establecieron que a 1.600 metros la planta de Gascán, que se proyectó en el pasado, no era segura para la población en los distintos análisis de riesgo. Y antes que nada, Paco, entendemos que las campañas de Greenpeace, especialmente los barcos, la dirige Greenpeace Internacional con sede en Ámsterdam, y quería preguntarte si para que Greenpeace Holanda, o lo que es Greenpeace Mundial, que es la sede, si ha accedido o ha sido difícil que accediera a que el barco Arctic Sunrise pues inicie la campaña en contra de las plantas de gas en todo el estado. Creo que van a estar en Mugardos, en el Musel, en Ferrol o en Gijón, y quería saber si ha sido complicado esto. Digamos que cuando Greenpeace planteó una campaña a 3 años para combatir el gas en la Unión Europea, pues sobre todo tenía la mente pensando en todas estas nuevas regasificadoras que se están construyendo a marchas forzadas en el centro de Europa para reabastecerse cuando el Nord Stream gas de Nord Stream, que es un gasoducto que unía a Alemania con Rusia, estalló por motivos que no vienen al caso. El caso es que ahora se quedaron sin gas. Entonces empezaron toda una serie de inversiones públicas muy potentes para intentar transferir esos consumos de gas a
a gas que viniese en vez de por tubería, que viniese por barco, sobre todo de Estados Unidos y otros. Entonces, esta campaña se planteó un poco para toda esa lucha de esa infraestructura, digamos que este desastre de la guerra de Ucrania en general, había que, digamos, verlo como una oportunidad de aumentar la ambición en la transición energética y dejar de buscar el gas en otro lado. Con lo cual, muchas de las paradas de este tour va a ser en proyectos de regasificadoras para importar gas de terceros países en el centro de Europa. Pero yo les dejé, cuando este debate se estaba construyendo en el seno de Greenpeace, dije, fíjese que hay unas islitas que se han mantenido hasta ahora muy fósiles, pero fuera del gas, que quieren ahora apuntarse a este carro. Y digo, y entonces les sonó, digo, ¿y por qué? Digo, bueno, pues es curioso porque es un lugar con un tal potencial de sol y viento que no entendía por qué. Podían dar el paso directamente y no cometer el error que hemos hecho en Europa y en España en particular, de pasarnos del fuel oil a nivel de producción de energía, del fuel oil al gas y del gas ahora de alguna manera renovables. Entonces digo, ¿y por qué no pasan directamente? Digo, pues mira, no sé, voy a ir para allá, ya vamos a empezar el tour del Arctic en Las Palmas y apoyar la plataforma que está allí luchando contra este proyecto y bueno, y así lo averiguamos y en eso estamos. Por eso no me costó tanto, aparte que quizá en la mentalidad europea ven las Islas Canarias como un paraíso y claro, les parece como un paraíso, van a mancillarlo con más gas. Digo, pues ya ves. Bueno, que aquí ya se ha parado una planta de gas anteriormente. Claro, les expuse también esto y les expuse que bueno, que es una oportunidad para arrancar el tour de una manera, digamos, yo creo que unas oportunidades muy claras de ganar esta lucha, de ganar este curso y de conseguir para el gas, ¿no? Bueno, ya está el presidente Antonio Morales, el presidente del Cabildo, visitando al Arctic Sunrise. Como bien saben, él se ha promulgado en contra del gas desde hace bastante tiempo. Jimmy, tú has estudiado el proyecto desde la visión del fabricante y desde tu experiencia profesional y conocimiento. ¿Cómo ves el asunto del proyecto de Totisa? ¿Lo ves todo que es factible, que no es factible, contradicciones, no las hay? Bueno, en realidad el proyecto de Totisa ya parte con una ventaja, y es que tiene su propia materia prima, ¿de acuerdo? Que tiene el gas. Ese gas que se extrae se licúa en origen, con lo cual, pues bueno, tiene además la posibilidad de poderlo transportar, puesto que disminuimos su volumen en orden de 600 veces. ¿Cómo lo van a transportar? Bueno, pues en buques metaneros. ¿Hasta dónde? Pues hasta el puerto. Ojalá que no sea así, ¿no? Bueno, en ese sentido, ese buque metanero, cuando llegue al puerto, evidentemente tiene que realizar la descarga. Esa descarga se va a realizar a través de un sistema de almacenamiento flotante de una capacidad de 150.000 metros cúbicos. Además, va a disponerse de un pequeño depósito en tierra que le va a servir también inicialmente, por si quisiera, para el bunkering, que ya veremos más adelante que no es exactamente el objetivo principal de este proyecto, y el resto pues se va a ir a destinar básicamente mediante conducciones previa regasificación mediante un sistema de vaporización como combustible principal al edificio de la planta de generación eléctrica. En esa planta de generación eléctrica hay 4 motores de combustión que son alternativos. Es una de las grandes ventajas que tiene desde el punto de vista tecnológico el uso de ese tipo de tecnología, si lo comparamos con las centrales térmicas existentes en este momento, que son de gas, ¿no? Es decir, que el sistema es totalmente muy distinto y además plantea la posibilidad, y lo digo porque desde el punto de vista técnico creo que es necesario indicarlo, que la respuesta es mucho más rápida que la respuesta en un sistema de generación con turbinas de gas. Pero al margen de este tipo de consideración, y volviendo al gas, una de las, diríamos, sorprendentes anotaciones que uno puede hacer de ese proyecto es que indica que esos motores evidentemente son totalmente independientes unos de otros, cada uno con su sistema de conducción de gases de escape a través de las chimeneas.
además tienen un sistema de refrigeración, tienen además un sistema de blending o de mezcla, y por primera vez surge, diríamos, el concepto de esa mezcla con otros dos combustibles, que es el hidrógeno y el biometano. Y si seguimos leyendo el expediente, pues resulta que aparece además que especifica claramente que son objeto de otro proyecto aparte, ¿vale? Es decir, que no se contempla su instalación y tampoco se va a decir si efectivamente se va a construir a la par o no se va a construir a la par que el proyecto de generación eléctrica, lo cual todo induce a pensar que es simplemente un párrafo con una tendencia que desde luego no se va a corresponder con la realidad, ¿no? En cualquiera de los casos, si fuera a plantear el sistema del blending con el hidrógeno, pues sí plantea unos electrolizadores, pero no especifica que ese hidrógeno sea de carácter verde o sea de color gris, o sea, es decir, no lo especifica cuando lo deja abierto, con lo cual el carácter renovable queda un poco en entredicho. Eso es lo primero. En segundo lugar, luego tampoco especifica si efectivamente para la producción de ese hidrógeno va a tener que montar o qué tipo de agua va a tener que utilizar. Entonces, bueno, pues eso también lo deja también en el aire, ¿no? Y si además nos centramos en el biometano, bueno, pues qué decir de él, ¿no? Decir que de dónde lo va a obtener, ¿no? Y entre otras las cosas, el biometano pues hay que enriquecerlo con el metano, y el metano lo va a enriquecer, o el biometano tendría que enriquecer con el combustible principal, que es el gas natural. Es decir, es una cuestión realmente muy compleja de entender ese proyecto, que creo que se ha ido cumplimentando en base de tener algún aliado de beneficio desde el punto de vista de los combustibles renovables, como puede ser el hidrógeno y el biometano. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también tiene un problema importante, ¿no? Y es que esos motores de combustión, bueno, pues tienen una serie de especificaciones donde limita el porcentaje de mezcla del hidrógeno hasta solamente el 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible que en su estudio haya tenido en cuenta otros porcentajes de mezcla, lo cual obviamente en el estudio de la dispersión de esos contaminantes atmosféricos que antes aludiste, desde luego los datos que se están obteniendo no van a corresponder con la realidad, por varias razones. La primera es la contaminación de fondo. Esa contaminación de fondo no es propia del lugar, es más bien tratada a través de otras estaciones de control de calidad del aire cercanas relativamente al puerto, pero que desde luego no es la propia contaminación del recinto portuario, que como todos sabemos, aquello pues diríamos se caracteriza por tener una actividad industrial tremendamente importante. Eso por un lado. Por otro lado, los escenarios que se puedan plantear en el estudio de dispersión de contaminación atmosférica hay que plantearlo obviamente en función del régimen de carga de los motores, y si no me lo planteas en ese aspecto, desde luego las emisiones van a variar muy mucho. Es decir, no se puede hacer un estudio de dispersión diciendo lo que el fabricante dice que en la condición de un 100% las emisiones son esto y esto lo tomas como valor de entrada. No, eso no puede ser. ¿Me explico? Es decir, hay determinadas incongruencias que el promotor, creo que en el momento que las conozca, probablemente va a tener que rectificarlas si le dan alternativas, y lo mejor sería que no se las dieran, ¿no? Obviamente. Bueno, cuánta ciencia hay ahí. Bueno, Jimmy, y tanto para ti o para Javier y para ti, como prefieras, aunque yo creo que Javier ya apuntó algo, ¿cómo ven esto? Si como un obstáculo al desarrollo de las energías renovables en la isla, cómo deja la transición energética en todos los escenarios que son posibles del desarrollo de las renovables, el camino hacia la autosuficiencia energética, que no solo uno, hay múltiples. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo en primer lugar sí quiero apuntar a lo siguiente, y es que, a ver, la Unión Europea quiere liderar esta transición energética. El camino no es fácil, obviamente, y además la propia Unión Europea ha tenido que tomar decisiones muy controvertidas. La principal decisión controvertida es asignarle un sello verde tanto al gas como a la energía nuclear. Claro, y eso las considera obviamente como fuentes de energía en esta transición, incluso con el sello verde.
Pero no nos olvidemos que además de darle juego a estas fuentes de energía, que no son obviamente de carácter renovable, pero que se les ha dado la oportunidad, se les pone unas ciertas limitaciones para su uso durante esta transición. Es decir, que tienen fechas de caducidad. La fecha de caducidad para el gas en esta transición es el 2035. Y la fecha de caducidad para la energía nuclear como energía de transición es el 2045. Pero es más, si me centro exclusivamente en el gas, solamente se podría plantear con la consideración que las emisiones de dióxido de carbono fueran inferiores a 270 gramos por cada kilovatio hora, y con la consideración de que se pudiera sustituir una central térmica más contaminante, y además que tenga obviamente una solicitud de concesión o de construcción antes del 2035. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que si me centro nuevamente en el estudio de dispersión, los 270 gramos por kilovatio hora es que ni siquiera se plantean. ¿Me explico? 270 gramos de CO2 por kilovatio hora, él se centra más bien en el monóxido de carbono y en el monóxido de nitrógeno. Bueno, en fin, son contaminantes, pero que de alguna manera no está cumpliendo el precepto que la propia directiva había planteado, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que hay otras soluciones, obviamente, soluciones tecnológicas que se pueden perfectamente incorporar. Todo suma, todo suma. Es cierto que en este momento no podemos tener o confirmar que efectivamente hay una capacidad plena con las fuentes de energía renovables como para cubrir las necesidades de consumo de esta isla. Pero desde luego tenemos que ir por esa senda, tenemos que ir por la senda de ese camino, que de alguna manera poco a poco vayamos consiguiendo ese 100% de renovables, ¿no? Y ser una isla que yo creo que obviamente además del sol, pues una isla que es muy apetecible como para que las renovables sea también un aliciente de visita, ¿no? Entre comillas, la visita, ¿no? No sé si... Javier. Perdón. No. Continúo. Profundizando un poco más en lo que comenta Jimmy, yo creo que hay tres elementos importantes. El primero, tenemos que tener siempre cuidado, y especialmente cuando hablamos de los temas, tanto lo que comentaba María Luisa en materia de salud, como también un poco en el terreno propiamente nuestro del sector energético, hay una tendencia y una tentación siempre muy clara, que es la de analizar las cosas cogiendo compartimentos estancos. Es decir, podemos intentar analizar en términos individuales cuáles son las mejores soluciones o cuáles son los proyectos que se pueden articular, y en este sentido la defensa que hacen muchas veces tanto los promotores de los proyectos como incluso los reguladores o incluso los opositores, ¿no? de este tipo de soluciones técnicas. Entonces, decía Jimmy, o sea, las soluciones técnicas no solo existen, sino que hemos llegado a un punto en el cual es un punto crucial para poder encajar todas las piezas del puzzle. Es decir, aquí tenemos que pensar en las diferentes cuestiones que pueden dar una solución que sea satisfactoria desde el punto de vista técnico, que sea también desde el punto de vista económico, que lo sea desde el punto de vista social y que lo sea desde por supuesto desde el punto de vista medioambiental, pero también teniendo muy en cuenta la cuestión del impacto sobre la salud. Es decir, tenemos que encajar todas estas piezas. Y en ese sentido, cuando juntamos todas esas piezas, lo que nos sale es que claramente un proyecto que es el de introducir una energía que hasta ahora no ha existido no es, desde luego, una solución, sino que puede ser un problema, y no solo puede ser, sino que lo más probable es que fuera un problema a futuro, porque cuando estamos hablando de una instalación de estas características, estamos hablando de que nos hipotecamos para 30 años. Es decir, ¿no? Y además, como muy bien dice Jimmy, ¿quién comete el absurdo de hipotecarse a 30 años cuando dentro de escasamente 10 tenemos que estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. La segunda, nuestro mayor desafío en este momento desde el punto de vista energético, que es el de la reducción de las emisiones, el de poder hacer todo el esfuerzo en sectores que hasta ahora no han estado, digamos, prioritariamente incluidos, como es el caso
de la edificación, del transporte, también de la agricultura, lo estudiaron ya antes la energía y la industria. Nuestro principal desafío, en el caso, por ejemplo, que es una de las cosas que teóricamente este proyecto abordaba, que era la descarbonización de los puertos, lo hace también mal, es decir, porque hace muy poco, escasamente un año y unos meses, la legislación europea se encargó de clarificar cuál era la situación específica de los territorios ultraperiféricos, como es nuestro caso. Y en este sentido, lo que dice es el reglamento concretamente 1804, por tanto de aplicación directa en los Estados miembros de la Unión Europea, es, oiga, la estrategia de descarbonización de los puertos, cuando hay una infraestructura existente y cuando hay interconexiones, es una cosa. Y en ese sentido, tú puedes coger, por ejemplo, pues en los puertos de la península, puedes coger y puedes desenchufar una cosa y enchufar otra. Bien, pero esto no lo puedes hacer en un territorio como las Islas Canarias con 6 sistemas eléctricos aislados. Es decir, ¿cómo va a introducir usted mayor presión desde el punto de vista de la demanda energética y además hipotecarse con algo que usted no tiene? O sea, esto no tiene ningún sentido, es decir, seamos un poco racionales, ¿no? Y luego, por último, está el principal desafío que tenemos, porque, vamos a ver, en los últimos años hemos hecho, y ahora hay que hacerlo todavía más en los siguientes, importantes esfuerzos inversores en materia de instalación de renovables, en materia de almacenamientos, especialmente los bombeos, y en materia, por ejemplo, pues como decía Ginia hace un momento, pues de intentar que crezcan, ¿no?, los gases renovables y concretamente el caso del hidrógeno. Bien, todo esto nos lleva a un cuello de botella. El cuello de botella que ya tenemos, y de hecho el anuario energético de Canarias, cada año que se publica con 2 años de retraso, nos dice siempre es, oiga, usted de lo que ya tiene, de la capacidad instalada que ya tiene de renovables, está perdiendo aproximadamente la mitad de las horas equivalentes en la isla de Gran Canaria y un poquito más de la mitad en la isla de Tenerife, por poner los dos subsistemas más grandes. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el cuello de botella? La integración de esas renovables. Entonces, si solamente hiciésemos el análisis aislado de una única fuente, digamos, de una solución técnica, es lo que nos han vendido en los últimos 3 años, que es lo de, oiga, ustedes tienen que aceptar grupos más pequeños. Es decir, porque una de las formas es decir, bueno, no se preocupen, vamos a ver, primero vamos a desmantelar o vamos a ir cambiando de forma ordenada los grupos térmicos que hasta ahora hemos tenido, vamos a sustituirlo por grupos más pequeños que sean menos contaminantes. No, mire, es que no me vale eso. Además, lo vamos a sustituir para que se puedan integrar las renovables, porque sean grupos flexibles, más pequeños, se puedan arrancar y parar de una forma más fácil y se puedan integrar esas renovables. No, oiga, es que eso hace 15 años podríamos estar discutiéndolo, pero el estado actual de cómo se han desarrollado los procedimientos de generación gestionable, no me puede usted tomar el pelo de estar hablando de esta historia ahora en el año 2025. Entonces, de lo que se trata es de decir, señores, aquí tenemos un desafío que es, con toda la generación renovable, la que ya existe, la que podría existir pero no existe porque no se integra, es decir, se pierde. Y aparte de todo esto, para todos los esfuerzos que se van a realizar en los próximos años, tanto en cada uno de los subsistemas, centrémonos en esta tarea que es la de pongamos una generación gestionable que alcance al menos el 70% de la generación eléctrica en el caso de la Isla de Canarias y no perdamos el tiempo en soluciones tecnológicas que ya han pasado años y tenemos otras cosas distintas y mucho más eficientes y sobre todo que no causan problemas como bien decía María Luisa antes, ni desde el punto de vista de la salud, ni desde el punto de vista medioambiental, ni desde el punto de vista social. Entonces, este empeño es algo que puedo entender que alguien que se acerque a estos temas desde un punto de vista, bueno, pues eso, cogiendo, haciendo un análisis parcial, un análisis individual, pues puedo a lo mejor entender que hay algún argumento a favor. Pero aquí
si hay una cosa que nos enseñan desde el minuto 1 cuando te dedicas a estas cosas es los análisis de una única variable por un único punto pasan infinitas rectas, ¿no? Esto es lo que se cuenta cuando tú pasas por la clase de matemáticas en primero, ¿vale? Y entonces, oiga, es que esto no es un punto por el cual usted puede hacer todos los cruces que les dé la gana y que eso sean soluciones aceptables. Entonces aquí se trata de conectar todos los puntos, de recoger todas las variables que influyen en el proceso, en este caso de descarbonización, de tener efectivamente unas islas protegidas desde el punto de vista medioambiental. Y oiga, esto, todo esfuerzo que se desvíe de este objetivo será, punto primero, hacernos perder el tiempo, punto segundo, engañarnos, y punto tercero, establecer un esquema de negocio que no entendemos tampoco, es decir, que no sabemos dónde va, que de hecho se tiene que colocar la planta de generación eléctrica porque no salen los números desde el punto de vista económico y financiero, y entonces crearemos aún más confusión en la sociedad canaria. Vale. En realidad tenía una pregunta aquí, que ahora la he releído y me ha parecido un poco infantil, que le iba a hacer a Paco, entonces voy a contestarla yo y le voy a hacer una pregunta mucho más inteligente. Paco, ¿Greenpeace va a seguir apoyando esta campaña? Creo que sí. Lo segundo, ¿va a recoger las experiencias positivas y trasladar al resto del Estado? Obvio que sí. Entonces, voy a hacer una pregunta inteligente, porque esta me ha parecido hasta bastante estúpida a la vez. Hemos ido alternando e intentando ser lo más dinámico posible. Paco, esta mañana, y también Javier, hablabas del tema de las compensaciones a las eléctricas camufladas. Tanto Paco como Javier no solo conocen a la ministra y hoy comisaria Teresa Rivera, no solo conocen a la exsecretaria de Estado y hoy ministra Sara Agese, sino que también conocen al secretario de Estado, y ambos tienen reuniones periódicas sobre esta temática, con lo cual está en el nivel de profundización de los temas bastante amplio. Entonces, esta mañana hablabas del tema de las compensaciones, si no estoy mal, Paco, de las compensaciones a las gasísticas por lo que han perdido. Si es posible que, aunque si Totiza se vea fuera del sistema de compensación retribuida y tenga el gas propio, pueda traerlo y le salga más barato, y si es posible que el gobierno de Canarias pues otorgue subvenciones camufladas tendentes a que el proyecto sea viable si finalmente se le otorga judicialmente el sistema de compensación retribuida. Ambos. Paco. A ver, Pregunta por la perdona. Creo que aquí una cosmovisión regulatoria, yo me gusta llamarlo así, porque hay una cosmovisión regulatoria fósil, ya explicaré el término, bastante compleja. O sea, hay por parte de ciertas estructuras de la política energética, hay una incapacidad de verse sin algo que quemar fósil, digamos, salvaguardando la estabilidad de la red. Hay un miedo, en serio, y este miedo lo hemos visto hablando con directivos de red eléctrica, hablando con directivos de las grandes petroleras, del oligopolio que nos tiene atenazados el sistema, que no es capaz de asumir que puede haber sistemas 100% renovables. O sea, no se por ello, con este miedo al blackout, que aquí ustedes encima lo han visto cuando la relación de la emergencia energética hace unos años, cuando ocurrieron algunos ceros que no son muy habituales. Entonces, eso hace que tanto el regulador como las propias empresas energéticas sean capaces de todo con tal de mantener energía fósil ahí, en la esquina, preparada para activarse, pagándole millonadas, ¿no? Y esto lo hemos visto, lo vemos en el sistema ibérico, con el tema del mercado de capacidad que ahora está en debate, ¿no? El mercado de capacidad lo que hace básicamente es ahora la integración renovable en la península ibérica está en torno a más del 50%, en los últimos 2 años lo hemos superado. Entonces, básicamente las grandes centrales de gas, que ahí se usan para hacer energía eléctrica, están básicamente arruinadas por las pocas horas que funcionan al año, con lo cual están presionando al regulador para que les paguen por tener esa capacidad disponible. Un poco lo que pasa aquí con los grupos, con la singularidad canaria, con la que le dan dinero para mantener esos grupos operativos y asumir los sobrecostes de insularidad, pero allí es básicamente contener esas plantas operativas con pocas horas. Entonces, pero claro, eso es porque
mi única explicación, dado que la tecnología renovable, la tecnología de almacenamiento, digamos, a demanda renovable, tanto con sistemas electroquímicos, baterías, como con sistemas más de tipo bombeo reversible, está disponible y los proyectos están ahí. Es un tema más de que la inseguridad de ciertos elementos del Estado que a tomar decisiones que no tengan fósil detrás. Y eso es un tema cultural, de cultura técnica. Y eso hace que sean capaces de poner, digamos, todo tipo de, en este caso el mercado de capacidad que hablaba antes, lo que hace es básicamente pasta, poner mucho dinero sobre la mesa para mantener esos equipos funcionando. Y eso es un subsidio fósil como la copa a un pino, básicamente. O sea, estamos dando dinero a las empresas fósiles por mantener los fósiles, cuando lo que tenemos que hacer es quitarlos de encima. Igual que cómo es posible, cómo cabe en la cabeza que los sistemas de reserva estratégica, lo que llaman ustedes los grupos de emergencia, los grupos térmicos, les dan dinero para mantenerlos operativos. Eso es un subsidio fósil. Y que no les dejen concursar con ese mismo sistema a los sistemas renovables como los bombeos reversibles, eso lo clama al cielo. ¿Cómo es posible que esa mentalidad siga en nuestros reguladores y la gente que toma decisiones a nivel energético? Entonces, esa cosmovisión de que el fósil tiene que estar ahí, porque si no, no es seguro, eso es lo que tenemos que combatir. Y es parte de nuestra... Y a nivel europeo también ocurre lo mismo. La taxonomía, lo que hablaba Jimmy antes, la taxonomía de mantener el gas como tecnología de transición es porque son incapaces de ver son incapaces de creerse que un sistema renovable, 100% renovable, es posible. Da igual los estudios que hagamos, da igual las modelizaciones, da igual que haya ejemplos prácticos como el hierro, que funciona muchos días 100% renovable, da igual. La historia es que no se lo creen. Y no se lo creen, y además hay mucho dinero en juego, con lo cual las grandes industrias fósiles están poniendo dinero y poniendo presión y lobbies para que eso no se lo crean, que generando bulos, falsas verdades, medias, para que no nos creamos que un sistema 100% renovable. Y eso es parte de los objetivos del tour que también tenemos con el Artisans. Es decir, que el gas no hace falta, que es posible un sistema 100% renovable, que la transición energética es posible y que las condiciones de posibilidad para quitarnos del gas del sistema, o en el caso de Canarias no ponerlo, es posible. Lo que pasa es que hay que, además de que haya las tecnologías disponibles, hay que creerse que esas tecnologías puedan ser. Y eso se traduce en regulación con el debido tiempo y la debida estrategia. No sé si me explicaba. ¿Tú sabes más Sí. que yo? No, yo simplemente por hacer un par de apuntes adicionales, pues estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, ahora mismo hemos llegado a un punto de maduración de la técnica y sobre todo incluso de la planificación energética. O sea que, como dices, hay una cuestión siempre ahí presente, ¿no? De que tiene que haber algún tipo de combustible fósil para, por si acaso, pues hay apagones, hay cosas. Pero hemos llegado a un punto en el que es posible ofrecer, no solo es posible, sino que existe y es perfectamente contrastable, las condiciones tanto de firmeza como de estabilidad de la red a través de sistemas de renovables gestionables, como son los bombeos. Es decir, que aquí de lo que se trata es de, primero, en el último año y medio, vamos a ser muy claros, en el último año y medio hemos puesto patas arriba la planificación energética de los 4 años anteriores. ¿Bien? En ese proceso tenemos dos hitos, que es, por un lado, creamos un sistema de grupos de emergencia que se puedan montar, desmontar, que todo esto viene por el miedo en un informe de Red Eléctrica del año 2021 diciendo que había un déficit de potencia, que es cierto que existe ese déficit de potencia, pero la forma de solucionarlo es distinta. Es decir, no es pico, vete tú a saber dónde está ese pico. Claro, tendríamos que verlo efectivamente, porque además aquí tenemos que hablar no solo de la oferta, sino también de la demanda, es decir, y especialmente la demanda la electrointensiva, industrial, etcétera. Entonces, por un lado, el hito de los grupos de emergencia, y por otro lado, el proceso de concurrencia competitiva, que a lo que nos lleva es a perpetuar durante 30 años más
la situación de cuasimonopolio que tenemos en estos 6 sistemas aislados, es decir, con una presencia de un combustible fósil. Entonces, en esto es donde está la batalla más importante, es decir, al final de todo esto, una pieza que es la más flagrante, la que nos hemos encontrado desde que empezamos a trabajar en este ámbito de una manera absolutamente irracional, es el proyecto del puerto, el proyecto de Totisa. Pero es que, como esto, desde luego tenemos otros ejemplos que son extraordinariamente preocupantes. En ese sentido, es una actuación que es ya y ahora. Entonces, por eso, cuando en la resolución del proceso no estaban incluidos por estos detalles casi técnico-administrativos la retribución regulada para tanto el proyecto de Totisa en Las Palmas como en el puerto de Santa Cruz, lo que nos lleva a pensar es, oiga, ¿puede haber algún tipo de mecanismo de desviación de inversiones, de dinero disponible que se debería invertir en renovables, en almacenamiento, para sostener esto? Es decir, crear eso que ya venimos oyendo desde hace más de un año, de una tarifa eléctrica propia donde se puedan meter costes regulados propios. Esto da mucho miedo. Es decir, ¿por qué? Porque significará volver otra vez a incidir en los errores del pasado. Entonces, yo creo que ese es el momento adecuado, no solo para hablar de estas cuestiones que como estamos haciendo hoy, sino también para ser conscientes de que o nos ponemos las pilas, o lo que vamos a terminar aceptando va a ser que, por un lado, un incremento de la demanda de energía, como se espera para los próximos años, se tenga que ver, se haga el discurso de decir, bueno, es necesario seguir quemando combustible fósil para poder atender ese incremento de la demanda, sin haber contemplado y sin haber tenido en cuenta que la solución no está ahí, sino que está, como decimos, en las renovables gestionables, en la agregación de la demanda y en todos los otros mecanismos del sistema, no solo eléctrico, sino en general del conjunto de la demanda energética, que pueda permitir una descarbonización efectiva. Sí, vamos a ver, yo quería comentar que, a ver, como consecuencia de la situación geopolítica, del conflicto bélico que ha ocurrido, pues bueno, pues yo creo que en definitiva tanto Europa como el resto de los países ha tenido la iniciativa de buscar capacidad de almacenamiento de gas natural en modo reserva, ¿no? Por tanto, yo creo que ha habido una ola tremendamente importante de construcción de terminales de gas y en consecuencia, bueno, ya empiezan a haber estudios al respecto, además de carácter totalmente independiente, sin ningún tipo de vinculación con ninguna de las empresas del sector fósil, y están apuntando lo siguiente, que a mí me llama muchísimo la atención. Prevén que en el horizonte del 2030 la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado, concretamente, va a ser del orden del 75%. Es decir, que no va a estar con uso. Este estudio ha dado lugar incluso que muchos de los países donde algunas de las infraestructuras que estaban previstas construirse, lo que han hecho es posponer esa construcción, o incluso algunos lo que han hecho es, desde luego, anular esas terminales por dada la circunstancia de esa capacidad de almacenamiento. Y efectivamente ese grado de incertidumbre, no disponer una fuente de energía para cubrir las necesidades en un momento, ha hecho que ese boom en la capacidad de almacenamiento, y que al final, pues bueno, estamos dándole cada vez más vida a un combustible que desde luego tiene los días contados desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, como ven, el debate desde el punto de vista energético es apasionante. Sí quiero hacerles un inciso, y es que la plataforma tiene posiciones contrarias con lo que sí está de acuerdo con los sistemas gestionables, pero hay organizaciones de la plataforma que están en contra de algún bombeo o de los bombeos en general. Yo creo que está algún bombeo por lo que ellos entienden que repercusiones ambientales, sociales y etcétera puede tener ese proyecto, y hay personas que no, pero la voz de la plataforma es solo contra el proyecto de Totisa, ¿vale? Para que quede claro. Entonces hay distintas posiciones, pero sí entendemos, luego tendrán su oportunidad de hablar, va a haber 1 hora y 2 minutos, pero lo que sí, y quiero ser exquisito con esto, lo que nos centra en la plataforma es la lucha contra la planta de gas de Totisa, y que dentro hay distintas opiniones en distintas sendas, y hay sectores que lo ven de la transición energética desde un punto,
y hay otra que la ven desde otro punto bastante contradictorio, por lo menos lo que nos separa es o los bombeos o algún bombeo concreto, si no recuerdo mal, pero ya lo explicarán ustedes si quieren. Mire, antes que nada, yo quería además preguntarle a María Luisa, porque sí es cierto que el tema del debate energético es muy potente, también es el punto de vista de la seguridad, que antes hacía uso, y sobre todo el tema sanitario, que es, digamos, casi por lo que nos mantiene bastante fuertes en esta lucha, ¿no? María Luisa, tú has descrito los efectos para la salud, pero con medidas de protección de la salud, ¿tú crees que hay medidas de protección de la salud que se podrían adoptar para evitar las repercusiones de este proyecto? La verdad es que es llamativo que en medio de este contubernio que hemos escuchado atentamente, político, económico, estratégico, de altísimo nivel, que yo llevo días oyéndolo y se me escapan muchas cosas, ¿no? Les atiendo muy fijamente como el búho para comprender cosas incomprensibles. ¿Cómo se puede estar financiando eternamente algo que se ha demostrado que es perjudicial para el medio ambiente y para la salud? En medio de todo esto estamos los ciudadanos que tenemos que seguir respirando lo que nos permita. Y no podemos protegernos de ninguna manera porque la contaminación atmosférica es ubicua e involuntaria y el ciudadano no puede hacer nada por evitarlo. Pero no solo el ciudadano, sino que tampoco las autoridades sanitarias nos pueden dar medidas o indicaciones de autoprotección como se hace con los factores de riesgo predisponentes de otras enfermedades crónicas, mejora tu dieta, elude determinados alimentos, actividad física, no fumar. Aquí nada de eso es posible. Aquí el sistema sanitario lo único que puede hacer es lo que hace, atender y tratar la enfermedad que se produzca y que se deriva de la calidad del aire que respiramos todos los días en los centros de salud y en los hospitales. No hay otra solución. Por otra parte, sabemos que la contaminación atmosférica es el factor de riesgo con mayor peso, de riesgo ambiental con mayor peso en la morbimortalidad, y los poderes públicos tienen la obligación, son ellos, no nosotros, de protegernos, de mejorar la calidad del aire que respiramos. Es algo elemental. Y no pueden ser neutrales, tal y como demanda constantemente la autoridad portuaria. Hay que ser neutral, no. Los poderes públicos tienen que defender el interés general por encima del interés particular de una persona o empresa, por muy potente y muy fuerte, económica, logísticamente y energéticamente que sea. ¿Puedes traducirnos lo que es morbimortalidad para los que no somos Es la enfermedad, la carga de enfermedad y la carga de mortalidad, de lo que la gente enferma y de lo que la gente muere. La contaminación atmosférica es el factor de riesgo ambiental que tiene un mayor peso en ambos. Entonces, esto es elemental, lo sabe el sistema sanitario, lo sabe la clase política, lo dice la ciencia, no es nuevo. Por eso los organismos públicos, los poderes públicos son los que tienen que hacer con sus decisiones que mejoren la calidad del aire que respiramos. De ahí las medidas de los ayuntamientos de regular el tráfico, de zonas de bajas emisiones, no tienen otro objetivo más que mejorar la calidad del aire que nos ofrecen a los ciudadanos, y se da la paradoja de que estamos manteniendo un mercado de estas características con estos mecanismos tan raros de subvención para perpetuar algo que nos está haciendo daño y que todo el mundo lo sabe. Pero es que además, si este proyecto, volviendo a Totisa, fuera esencial para la vida de la gente, fuera esencial incluso para el desarrollo y competitividad del puerto, que no lo es, este proyecto solo es esencial para que Totisa Holding entre en el mercado energético de Canarias. No tiene otro interés ni tiene otra esencia. Y esto no lo digo yo, es que no es ni esencial siquiera para el suministro de gas a los buques, que es lo que defiende la autoridad portuaria. Esto lo dice la propia autoridad portuaria entre los 600 u 800 folios del informe de evaluación ambiental. En la resolución del trámite de competencia, textualmente la autoridad portuaria dice que este proyecto
para el suministro de gas a los buques es una actividad secundaria que solo representa el 7% de su facturación, de su actividad y de su rentabilidad. Y palabras textuales, para rentabilizar el proyecto se ha tenido la idea, con estas palabras, de incorporar una central térmica de 70 megavatios en el puerto de La Luz para producir energía eléctrica y comercializarla a la ciudad, y sigue la autoridad portuaria textualmente diciendo: esta es la principal objetivo de este proyecto. Más claro, imposible. Y una cosa que, bueno, en mi modestia les corrijo, es que en este texto, Totisa pide una concesión, señores, de 50 años, no de 30 ni de 35. Si esto es así, y esto se consolida en el puerto de La Luz, se estará atentando no contra nuestra vida útil, la que nos queda, sino con la de una generación completa que viene detrás, porque la concesión que demanda y que consta en el proyecto es de 50 años. En definitiva, para reducir el impacto en la salud solo hay un camino de la contaminación atmosférica, que es reducir la exposición. Y aquí lo saben bien los asmáticos y los cardiópatas, que cuando hay calima cierran puertas y ventanas y permanecen en sus domicilios el mayor tiempo posible hasta que el episodio termina. El problema es que Totisa no va a terminar en 50 años y esa no va a ser una solución. ¿Qué solución tendría la administración? Alejar a la población de la ciudad de Las Palmas es una solución, alejar el proyecto del puerto de La Luz o optar por un proyecto con energías renovables y energías limpias, que sería el camino. Y fíjense, de facto, lo que hace el tiempo, el puzzle de la vida, ¿no? Este proyecto lleva desde el año 19, pero se está dando la paradoja de que viene en este momento Totisa a sustituir a la central térmica de Ginamar, que se demolió el otro día, y se está introduciendo una central térmica en la ciudad, recorriendo el camino inverso de las chimeneas en el primer mundo en el que vivimos. En el siglo XX, las chimeneas se alejaron de todas las ciudades del mundo, del primer mundo, porque se lo podían permitir, y se alejaron los focos de contaminación de los núcleos de población hacia polígonos industriales. Desde finales del 20 y el tiempo que llevamos del 21, el recorrido es distinto, es sustituir esas energías contaminantes fósiles por energías limpias renovables. Y aquí, en Las Palmas, lo que se nos está proponiendo es volver al siglo XIX y volver a introducir las chimeneas en la ciudad, que tanto trabajo nos ha costado a toda la población erradicar. Esto es un ejemplo muy sencillo, es una balanza. En un plato de la balanza están casi 400.000 personas, su salud y seguridad, y en el otro plato hay una empresa y un empresario muy fuertes, que utiliza muy bien su dinero de muchas maneras. Y si la ley de la gravedad fuera la que tiene que tomar la solución, estaría claro hacia dónde se inclinaba el fiel de la balanza. Vamos a ver hacia dónde se inclina el gobierno de Canarias. Bueno, en ese orden de cosas... Llevamos 1 hora y 10 minutos, hemos superado con creces el nivel previsto en la organización, no queremos aburrirlo. Quiero incidir, antes de darle la palabra a ustedes, que sé que quieren hablar, que el objeto de la plataforma es contra la planta de gas y contra el sistema de almacenamiento, tal y como está configurado en su totalidad. Pero es obvio que si decae la planta eléctrica y el sistema de almacenamiento solo un 7% y el empresario dice que no es rentable, obviamente si decae la planta de gas va a decaer el almacenamiento por ciencia infusa. Es una obviedad, entonces no quería dejarles así. Yo tenía alguna pregunta más. Sí, pero ahora les toca a ustedes. Entonces, si les parece, Irene está la compañera. Sí les voy a pedir, decir 1 minuto o 2 minutos son suficientes, discúlpenme, cosas del directo. Vale.
¿vale? Creo que lo he solucionado. Modo avión. Vale, ya estamos. Entonces, sí les voy a pedir a que la palabra en el fondo y sí me gustaría que fueran levantando la mano, Rosario, yo las voy viendo, y Raúl y las personas que sean, ¿vale? Yo más o menos los voy viendo. Ha pedido la palabra atrás. Vamos a dársela. Sí, Eugenio. Eugenio. Vale. Lo que sí voy a pedir es brevedad, es decir, no se me extiendan más de La 2 primera minutos fue porque si no Rosario. podría parecer una Señora. charla alternativa y no es el sentido de esto. ¿De acuerdo? Miren el micro, porfa. Sí. Estaba arreglándolo. Hay un problema de directo. Bueno, espero que se lo hayan pasado bien a pesar del mareo que les hemos hecho saltando de temas a temas, pero era en aras al dinamismo. Bueno, tiene la palabra el compañero atrás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Médicos por aceptarme hoy. ¿Me puedo sentar por ahí, por favor? Disculpe que he llegado tarde, pero me llamo José Luis Porta, trabajo en el sector de la energía desde hace 20 años y mi especialidad son los sistemas de almacenamiento de energía. Es a lo que me he dedicado en estas últimas 2 décadas y he trabajado en 28 países, entonces he visto algunas cositas, ¿no? Para centrarnos en lo que estamos hoy, aquí hay 2 problemas, como ha dicho Antonio. Uno es la central eléctrica que nos quieren colocar y otro es el almacenamiento de gas, la planta de almacenamiento de gas licuado. Antonio dice que si se cae la central de gas, que yo creo, como también antes se ha dicho, que hay muchas posibilidades de que esto se consiga y tiene toda la pinta. Además hay un apoyo institucional en contra de esta central eléctrica que no tiene ningún sentido. No me voy a extender en esto porque creo que es algo que tenemos. Acércatelo, por favor. La pila a lo mejor. Pero, a ver. Es el gas que está fallando. Vamos, dice Antonio que si decae la central eléctrica también decae el almacenamiento de gas. Me habría gustado escuchar un poquito más cuáles son los riesgos y cuáles son los problemas de la central de almacenamiento de gas. Como dijo Antonio hace un momento, ya tuvimos en esta isla un intento de instalar una central de almacenamiento de gas en Arenales. Y la universidad hizo un informe muy intenso y muy alarmante en realidad de los peligros potenciales de una instalación de almacenamiento de gas licuado cercano a la población. Hablaban de los 1.600 metros y cualquiera que sepa dónde está la isleta sabe la distancia que hay a los tanques de gas que pretenden instalar esta. Ahora, hay gente que entiende que si no ponen una central eléctrica ya no van a poner el almacenamiento de gas. Y esto es un error absoluto. Ni es obvio, ni es evidente, ni tiene nada que ver con eso. La central eléctrica no la ponen, ¿por qué no iban a poner el almacenamiento de gas? Cuando esto salió a concurso se presentaron tres empresas. Solamente una de ellas proponía el almacenamiento de gas y la central eléctrica. Las otras 2 propuestas que eran solamente el almacenamiento de gas. Una de estas propuestas era Endesa. Y la otra propuesta era Enagas con otra empresa gasista que yo no me acuerdo cuál era. Entonces, por lo que se ve, hay gente que piensa que el gas no lo van a colocar si no ponen la central eléctrica. Sin embargo, hay empresas como Endesa, Enagas, o sea, monstruos, ¿vale?, del sector de la energía, del sector del gas, que sí creen, al contrario de lo que crees tú, que hay negocio para una planta de gas aquí en Gran Canaria. Y también lo cree Topixa, claro, porque le quitan la central eléctrica, insisto, no quiere decir que no vayan a poner la central de gas. Y podría explicar cómo las empresas gasistas hacen negocio vendiendo gas. Pero no vamos a entrar en eso. Entonces, sería un error gravísimo creerse o pensar que porque no vayan a poner la central eléctrica no vayan a montar el almacenamiento de gas. La regasificadora más el almacenamiento de gas. Porque hay mega empresas del sector de gas y petróleo que creen que si hay negocio ahí y que han promovido este proyecto, que han intentado meterse, que cuando se movieron a otra empresa judicializaron la adjudicación de este proyecto. Entonces, de verdad, creo que yo estoy dentro de este sector. Es muy evidente porque hay empresas interesadas en esto. El hecho de que nos libremos de la central eléctrica no significa en absoluto que nos vayamos a librar de la regasificadora y la de central de gas. Y si no, fíjense las declaraciones de Antonio Morales o de cualquier otro actor institucional, siempre se centra en la central eléctrica. Ninguno de estos haya dicho que se oponga frontalmente, que yo sepa, al almacenamiento de gas y a la regasificadora. Entonces, señores y señores, con un poco de suerte nos vamos a librar de la central eléctrica, pero al almacenamiento de gas y la regasificadora me da la impresión que vamos a tener que hacer un esfuerzo aquí. Por eso me habría gustado escuchar un poquito más por qué no conviene que haya a menos de 1.600 metros de la población una planta de gas natural licuado.
Sí, claro, claro, pero y por último, déjame decir una cosa, porque aquí se han dicho muchas cositas y hay unas pequeñas cosas que también habría que aclarar, que es el tema de los grupos pequeños y flexibles. Digamos, hacer un comentario sobre esto. Pero sé rápido porque hay más gente. Sí, pero por favor. otra gente también explicará esto, ¿vale? Entonces, si alguien piensa aquí que los grupos pequeños y flexibles no son la solución, que me ha parecido verlo aquí, desde luego que en medio de la ciudad de Las Palmas no lo son, en absoluto, no lo son. Pero alguien tendrá que explicar cómo vamos a conseguir la descarbonización si dejamos los ciclos combinados funcionando aquí en Gran Canaria. ¿Alguien sabe ahora mismo cuál es el principal problema para la penetración renovable en Gran Canaria? Los ciclos combinados. Precisamente los grandes ciclos combinados. Son máquinas muy grandes y muy flexibles que obligan al operador del sistema a acabar hay mucha gente diariamente José Luis, por la favor. recursos. José Luis, Entonces, por favor. escuchen al profesor Roque Cadena, escuchen al José Luis, mira un momento, por favor. Yo Enrique García, que lo ha explicado. José Luis, por favor. Gracias. Te estoy pidiendo, por favor. Gracias. A ver, Rosario. Bueno. Vale, escúchame. No se trata de aplaudir. Bueno, yo quería darle las gracias a los ponentes y desde luego María Luisa Pita, si no es por salud pública, no pasa de simplificada a ordinaria, gracias a los informes negativos. Nosotros pertenecemos a... Perdona, Rosario, aquí está su autora, Elena López. Bueno, pues Que me enhorabuena por gustaría donde que- se encuentre, porque... Lo que pasa es que está porque trabajando y chapó, no puede dar la cara. Bueno, Ha venido aquí. Chapó, pero- chapó, ¿eh? Bueno, nosotros pertenecemos a la plataforma Salvar Chirasori y Barranco de Arguineguín. Estoy con Antonio en que cada persona de esta plataforma tiene una visión diferente de cómo enfrentar la descarbonización y es muy respetable. Hay personas que tienen una, la plataforma tiene otra y supongo que habrán otras que tendrán un mix, no lo sé. Yo quería hacer dos incisos aquí. ¿Por qué está la plataforma Salvar Chirasoria apoyando a esta plataforma que se ha creado? Pues porque la plataforma Salvar Chirasoria presentó alegaciones al proyecto porque habían cosas gravísimas. Me hubiese gustado que esta mesa hablara más detenidamente para informar a todos los ciudadanos de los graves problemas que hay con este proyecto, no solo desde la salud pública, que son súper evidentes y están muy bien explicados por salud pública, sino también de la peligrosidad del proyecto del almacenamiento. Almacenar gas natural licuado en el puerto de la Luz, un puerto que está abrigando a la ciudad de Las Palmas, a unos kilómetros de 1.200 kilómetros, es muy peligroso. 1.200 metros, perdón, 1,2 kilómetros. Bueno, es muy peligroso, no lo digo yo, lo dice Roberto Centeno, que Roberto Centeno fue exdirector de Gas Butano y exdelegado general de Enagás. Él dijo, y además lo dice, además él está a favor de la energía nuclear, pero dice, la peligrosidad del gas natural licuado, y cuando la regasificadora lo convierte en gas, es peligroso por la explosión en caso de Rosario, fuga. vete culminando porque hay muchas Bueno, más palabras pedidas. Vale. Y si cada uno tarda 3 minutos... Bueno, no- el hecho es que en el proyecto no se ha dicho aquí, para que la gente se entere, los peligros del almacenamiento. Estoy con mi compañero de que sí o sí la autoridad portuaria quiere el almacenamiento y hay políticos que también lo quieren. Vale, Rosario. Entonces, 3 minutos ya. bueno, Rosario. Perdona, Cronometrando, perdona, vale. Rosario, tienes tanta razón como que siempre nos ha llamado la atención en salud pública como en el procedimiento no hay ningún órgano de la administración de industria que haga y que presente y formule esas alegaciones. Vale. Siempre nosotros no es nuestra área de conocimiento y no lo podemos hacer, pero siempre se pone de manifiesto que es un riesgo importantísimo para la salud y la seguridad y nunca hay ningún órgano de la administración. Rosario, por favor. Llevas 3 minutos, ¿vale? Estoy cronometrando para decírselo. Por ahí, por favor. Hola, buenas Y tardes. luego por ahí. Felicitar a la mesa por esta reunión, esta presentación de la que estoy aprendiendo mucho. ¿Se oye? Sí, ¿Se oye? sí, Sí.
decía felicitar a la mesa por la presentación de la información que han dicho. Verán, es evidente, y lo sabemos todos, de petróleo quedan aproximadamente unos 20, 25 años. Las empresas que invierten en petróleo han rentabilizado su inversión y la han variado al gas, porque de gas quedan 50 años. Estamos hablando de 2075. A partir de los 50 años será una fuente de energía acabada. Hacer una inversión en este momento en un lugar como Canarias, en ese sentido, no tiene una perspectiva de futuro, tiene una perspectiva de futuro inmediato. Esa es mi impresión y es lo que dicen los expertos. No tiene sentido en unas islas que están independientes de los territorios africano y europeo invertir en una fuente de energía que se va a acabar en unos 50 años o menos, poniendo en riesgo a la población. Es decir, el coste-beneficio raya en lo absurdo. Perdón por este comentario de alguien que no soy experto en esto como ustedes, ¿no? Quería hacer una pregunta sobre el estado de tramitación de este proyecto, tanto en la consejería competente del Gobierno de Canarias, como supongo que el Estado español, el Gobierno de Madrid, habrá tenido algún tipo de papel en esto. Si me pueden contestar esto, muchas gracias. Mire, si no le importa a todos para seguir, porque si les pido brevedad en las palabras, porque cada uno... Mira, está Eugenio y está la compañera por ahí detrás, entonces, si alguien más quiere levantar la mano, la levanta, vamos a hacer las intervenciones por aquí también, ¿vale? Y por ahí. Pero que sean 2 minutitos, ¿vale? Me da que me he colado por delante, pero bueno, la mía es cortita. Y nada, antes que nada, en vista un poco de la diversidad de opiniones que hay, ¿no? Que me parece una buena idea haber centrado la charla en lo que une a gente que piensa tantas cosas diferentes y que eso es lo que da la fuerza, ¿no? Y la unión para poder sumar, ¿no? Y poder llegar a conseguir algo en vez de centrarnos en lo que pensemos cada uno por separado de muchos temas en general. Entonces mi pregunta, yendo a lo que se comentaba por aquí antes, si bien ha quedado fuera del proyecto de concurrencia de la subvención Totisa Holding, no así, si no me equivoco, el de Endesa y Sonpol, que plantea las unidades más pequeñas, que no estarían 24 horas, sino únicamente en momentos de alta demanda, que eso me parece que ya va caminando. Mi pregunta es, ¿aquí no existe el mismo riesgo para la salud o sí existe? Entiendo que no forma parte de la demanda de la plataforma porque estamos centrados en algo concreto en el que todos estamos en común, pero tengo dudas al respecto. Y otra pregunta corta que me gustaría saber en tanto a las alternativas que hablábamos antes de energía sostenible. Actualmente no tenemos capacidad de almacenaje, ¿no? Que es la crítica que se hace desde el sector que apoya el gas, por lo que se dice que no se cubriría ese posible desabastecimiento porque aquí no hay capacidad de almacenaje. Vale, ¿qué implicaría para la isla a nivel de infraestructura o paisajístico el tener una superficie necesaria de almacenaje que cubra ese 70% idílico? Son mis dos preguntas. Mira, Irene, hay una pregunta por acá, luego está Eugenio, luego está en la segunda fila 2 cosas. Sí, bueno, antes que nada agradecer la gente que se compromete, ¿no? Porque hay que dar la cara, estar ahí y felicitarles para todo. Yo creo que es importante tener claro que hay consenso y que tenemos que gestionar ese consenso con inteligencia colectiva, ¿no? Son 5 ejes claros de la plataforma. La salud pública, la seguridad, que hablaba ella, que también es fundamental, Rosario, y que está en el seno del discurso de la plataforma y en cada momento se usa. La seguridad es fundamental porque estamos hablando de población, de como decimos 1,5 kilómetros, 1,2 kilómetros, pero también de otros aspectos de seguridad como es el hecho de que la boca que alimenta la isla es el puerto. O sea, poner en la boca un petardo potencial que con un simple accidente nos quedamos sin suministro de alimentos, de medicamentos, de servicios. O sea, es un disparate desde el punto de vista de lo que es la seguridad en el sentido pleno del suministro de una isla, de la garantía de nuestra conectividad con el resto del mundo, como es el puerto. O sea, tiene unas consecuencias brutales, ¿no? O sea, ya no solo que cualquier sentido común, que es otra de las eses clave, el sentido común, que parece que tampoco existe en este proyecto. Pero después hay también más eses que ahí tenemos que recordar: la sostenibilidad, la solvencia técnica. Estamos hablando de Totisa, una empresa que nunca ha hecho una central térmica en su vida y dice que va a ser una. O sea, que solvencia, y eso en los principios de las adjudicaciones públicas
se les quitaría rápidamente la posibilidad de concursar porque no tiene experiencia, no tiene consistencia técnica y solvencia técnica para lo que está planteando, pero también solvencia económica, o sea, desde el punto de vista de la viabilidad, desde el punto de vista de la rentabilidad que ellos mismos reconocen que el 7% de la economía del puerto con el gas no es solvente. O sea, ellos mismos echan... O sea, estamos hablando de un auténtico disparate de tanta dimensión que no cabe todo en un discurso y en una sola palabra. Entonces, por eso le pido también paciencia y estrategia. Hoy el elemento más activo, más movilizador es la salud pública, ¿vale? Detrás el tema de la seguridad, detrás el tema de la sostenibilidad, detrás el sentido común. Por eso decimos que es muy importante que esta batalla se dé escalonada y con inteligencia. Venimos de 3 batallas en el puerto, cuando nos querían meter una central de carbón hace 6 años. Luego ahora después una central de quemar madera traída tropical de ni se quede de pared. Y ahora una de gas, en el mismo sitio, en el mismo lugar. Nos enfrentamos... Alcayate también. Bueno, y el macroyate. O sea, nos enfrentamos a un monstruo. Hay que ser táctico y estratégico en la lucha y tenemos que ir mucho más allá. Eugenio. Hay que exigir ya un puerto sostenible para Gran Canaria, hay que ir mucho más allá. Eugenio, pero en fin, son eso es otro minutos, momento y otro 2 espacio. minutos y 45 Nada más. segundos. Quedan 4 palabras Solo nada más. y quedan 20 minutos para terminar. Entonces, espera, está por ahí el señor, los 2 señores de la tercera fila, Oscar, detrás de Eugenio, pediste tú la y detrás palabra. está Ángel. Así que en ese orden, ¿vale? Ángel. Bueno, muy buenas tardes. Enhorabuena por esta iniciativa y esta plataforma en contra de este disparate. Yo soy trabajador de la Autoridad Portuaria, pero estoy totalmente en contra de la presidenta, de lo que comenta la presidenta de la Autoridad Portuaria. De hecho, soy representante de los trabajadores y he tenido bastante conflicto con ellos también en el asunto laboral. Voy a ser lo más escueto posible. Por un lado, creo entender que el mayor problema de energías renovables es su almacenamiento. Entonces, a ver, una pregunta que hago es cómo ven el almacenamiento con aire comprimido, si es eficiente o no, esa es una pregunta. Después quería también comentar que por visto el señor el propietario mayor accionista, por visto es un delincuente porque está buscado por la Interpol, o sea, porque firmó un banco en Ecuador. Entonces quería ver si la lucha, aparte social, podemos encauzarla también legalmente, a ver, buscarle si sigue buscado por Interpol o cómo ha quedado con la Audiencia Nacional, que también lo requería la Audiencia Nacional. A ver, por ahí sí se puede también. Y otra, ya para terminar, que si no recuerdo mal, la ley de mercante, la ley de puertos, creo que solo son 25 años y renovable a 50. O sea, que no puede ser 50 directamente, para que tengan en cuenta también. Creo, si la memoria de cuando hice la oposición no Seguro que tienes razón, Vale, pero miren, él pidió 50. por favor, una palabra por aquí, 2 allí. Sean breves, por favor, porque si no, y Ángel para el final, ¿vale? Vale, pues señor, vale. Bueno, yo soy de Ginamar, sé de los problemas de la central de Ginamar, de la parálisis de los centros de seguimiento de la contaminación, y estoy en 3 colectivos, encabezo 2 de ellos en Ginamar. Yo creo que los problemas fundamentales y que más van a entender a la gente son los temas de sanidad y los de seguridad. Los otros técnicos son muy interesantes, pero la gente va a ser difícil, muy interesante evidentemente para desmantelar ante las instituciones. Yo, apúntenme en la lista que apoyo las movilizaciones que sean necesarias, pero debemos centrarnos en lo que la gente entiende y que le va a perjudicar. Nada más. Vale. Por aquí Irene, y luego Irene. Por aquí y luego Ángel. Vale, venga. En 1913, y es muy breve, en 1913 Canarias importó 823.423 toneladas de carbón. En 1918, 6.000. Quiero decir que un conflicto mundial afectó al abastecimiento en Canarias. En el año 1979 al 84 se celebró el Seminario Cívico-Militar en Canarias con 400 expertos. Con respecto al tema de la energía, la conclusión fue que lo más importante era la soberanía energética de Canarias. Canarias no podía depender ni del gas, ni del petróleo, ni del carbón, ni de la madera. Tenía que depender de la energía que produjera Canarias de una forma natural. Esto es lo único que quería decir, que no nos olvidemos que además de lo que es
más importante de todo, porque tiene relación, que es la salud pública. Además de eso, lo más importante también es la soberanía energética, que no nos vuelva a pasar como en la Primera Guerra Mundial, como en la Segunda Guerra Mundial, que para tener energía tuvimos que quemar todos los bosques, porque aquí quemaríamos otra cosa. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Irene, por aquí. Y le voy a pedir brevedad, ¿vale, señor? Pues si no, lo voy a cortar. Sí, no, tranquilo. Simplemente quería plantear algunos aspectos muy concretos. Está claro que hay diferencias en lo que es, y no es sobre un proyecto o otro proyecto, sí, hay diferencias en lo que es el modelo de transición energética clara dentro de la sociedad canaria, pero sí está claro que nos encontramos que todos estamos en contra de este modelo de implantación. Lo que pasa es que comparto con José Luis Porta el planteamiento. Yo creo que actualmente Totisa está jugando, y las otras empresas, la típica jugada de ir a por el as para ver si saca la malilla, como decimos aquí, o el 7 de oro, y quedarse con el almacenamiento. Y este es un tema que no podemos perder de vista, porque esa es la estrategia. Tiro el tiro muy alto para ver dónde me quedo después. Estamos todos en contra, y creo que eso queda nítido y transparente de todo lo que es, por las diferentes razones que se han planteado, el almacenamiento, la producción energética en la ciudad. Pero no podemos perder el norte de cuáles son habitualmente las estrategias de los grandes empresarios, ¿vale? Y de las grandes multinacionales que buscan un objeto más allá en lo que es la mejora económica. Vamos culminando, y ahora sí ya damos paso a la mesa porque nos quedan 15 minutos para el horario previsto. Para contestar. Y para cumplir. Entonces tienen la palabra pues todos ustedes. Han preguntado, perdón, Raúl, ¿en qué punto está el proyecto administrativamente hablando? Si alguien puede... Está sometido a estudio de impacto ambiental y falta que la Comisión Autonómica de Impacto Ambiental o de Transición Ecológica dictamine si es favorable, si es desfavorable o con condicionante. Y luego, posterior a ello, nos informó la presidenta de la Autoridad Portuaria que se hará un estudio de impacto ambiental en relación al tema del puerto, donde Puertos del Estado tendrá su decisión. Sí, además también, bueno, ya lo hemos comentado varias veces en los últimos minutos, por la parte de lo que es el Gobierno de España, el proyecto fue incluido, o sea, lo que se hizo fue llevarlo al proceso de concurrencia competitiva, y hace unas semanas, cuando se publicó la resolución definitiva, este proyecto no está, igual que el mismo que presentó para el puerto de Santa Cruz, no está dentro de lo que el Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado que recibirían, si es que se hacen y si es que reciben los permisos correspondientes, recibirán retribución regulada. Obviamente Totisa pues a lo mejor irá al contencioso o establecerá algún tipo de reclamación al respecto, pero el momento de lo que es la parte del Ministerio de Transición es esta. Lo que pasa, perdona, que Totisa, que es muy fuerte, entiendo, y prepotente en sus manifestaciones, ha dicho y amenazado con que si a él no se le subvenciona la energía eléctrica, sigue adelante con el almacenamiento. Eso lo ha manifestado claramente, lo digo abundando en lo que decías tú, ¿no, Pedro? Ana preguntó sobre las unidades de San Pol y DISA de emergencia. Para la salud el efecto es el mismo, la única diferencia es que como la exposición va a ser menor, porque supuestamente solamente van a entrar en actividad cuando se vaya a producir el cero energético, pero bueno, sigue siendo igual de nefasto, quiero decir. Y Ana preguntó sobre el almacenamiento de renovables. Y también alguien más. ¿Le contesta? Bueno, a mí me gustaría reconstruir un poco el tema de la seguridad, porque desde Greenpeace nuestro concepto de seguridad es mucho más amplio que exclusivamente el tema de la explosión de un tanque de gas. O díganselo a la gente que se ha visto afectada por la Dana de Valencia. Para esa gente la seguridad estaba ligada a la crisis climática, estaba ligada a una Dana 10 veces más fuerte de lo habitual y alentada por la crisis climática. Entonces la seguridad no es solo
lo que te afecta en tu barrio. La seguridad es lo que dejar de meter emisiones de gases de efecto invernadero y ser responsable de una transición energética es parte de la seguridad. La seguridad como concepto amplio de lo que significa eso. Entonces vamos a dejar de distinguir entre la seguridad y la seguridad, porque la realidad es que estamos en una crisis climática galopante y dejar de emitir implica un mundo más seguro. O si no, díganselo a las personas que sufrieron los incendios en Tenerife o los incendios en Los Ángeles esta semana. Me refiero que creo que hay que reconstruir un poco qué significa, porque dejar de emitir, o sea, un mundo más seguro es un mundo que no emitamos gases de efecto invernadero, que transicionamos hasta 100% renovable. Y entiendo que el tema del almacenamiento cerca de la vivienda sí, pero ¿qué pasa con los almacenamientos de petróleo, de combustibles que están en el puerto de Las Palmas? ¿Eso es seguro? No, eso es igual de inseguro. O sea, un mundo con fósiles es un mundo inseguro per se, tanto porque los manejamos, vivimos todos alrededor de ellos, y además cuando se queman generan un CO2 y otros contaminantes que nos hacen inseguros. Con lo cual creo que hay que darle un debatito a este tema de la seguridad. Y yo considero que como organizaciones implicadas en el mundo ambiental debemos explicar a la sociedad qué significa seguridad, y que necesitamos un mundo más seguro se construye a base de generar menos impactos en lo local y en lo global. Y es un poco el concepto que manejamos desde Greenpeace en tema de seguridad. Y otro tema es el respecto a la disponibilidad geológica del gas. Mira, da exactamente igual. Tenemos que dejar el gas bajo tierra mucho antes de lo que se agote. No podemos permitirnos ni extraer la mitad de las reservas probadas que actualmente tienen las petroleras, que vete a saber lo que miente esa gente para justificar su valor en bolsa ligado a las reservas petrolíferas. Con lo cual, da igual. O sea, tenemos que dejar de echar gas, petróleo y carbón en 2040. Paco, si no, perdona, ya nos van quedando 11 minutos y hay que ser un poquito más breve. Igual que se lo he pedido al público, también se lo voy a pedir a ¿Y usted. el almacenamiento de renovables, que no contestamos? Contesto a varias cuestiones que... Bueno, no sé si me has terminado. no, hay que... Bueno, no, básicamente tres cosas muy rápidas. En primer lugar, si este proyecto puede seguir existiendo sin la planta, sin los 70 megas de la planta de producción de electricidad. Mi tesis es que la probabilidad de que sobreviva sin la planta de electricidad tienden a cero. La probabilidad tiende a cero. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque en términos económicos, es decir, los números que tenemos encima de la mesa, que no son demasiados, porque tampoco es que la transparencia en términos de, por ejemplo, pues el business plan del proyecto pues no está desde luego muy claro, lo poco que sabemos, lo que nos lleva a concluir es que económicamente no tiene sentido, es decir, no ofrece unas rentabilidades suficientemente elevadas con respecto a los costes de financiación que tendría, y en ese sentido, desde luego, ahí económicamente no tiene sentido. Pero, ¿dónde podría estar una posible, no diría viabilidad, pero sí una posible vía de salida con el almacenamiento de gas? Intentar buscar la retribución regulada no en el sistema eléctrico, sino en el sistema gasista. Es decir, que eso es una de las cosas que ya se ha intentado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, por ejemplo con un proyecto en el puerto de Granadilla, y hay algunos otros precedentes donde operadores conocidos, el caso de Nagas, que es el transportista de la red de gas en España, o el caso pues, del operador mayoritario en las islas, pues puedan obtener algún tipo pues, de suplemento económico que permita hacer viable eso. Yo tengo mis dudas y creo que la probabilidad tiende a cero, pero todo hay que ponerlo encima de la mesa. La segunda cuestión con respecto al almacenamiento de renovables, esto es prioritario, es decir, es uno de los elementos centrales sobre los cuales no se puede construir un sistema de transición energética, y menos en sistemas aislados como los nuestros. Entonces ahí habría, digamos, que debatir largo y tendido, es decir, ya lo hemos hecho a lo largo de los últimos años con respecto a las soluciones tecnológicas que hay, pero desde luego ese es el camino, y ahí es donde hay que profundizar todo lo que se pueda y más. Es decir,
como vuelvo a insistir en que todo euro que se destina en inversión a combustibles fósiles no va a renovables y no va a hacer gestionables esas renovables y por tanto ofrecer las condiciones de firmeza, frecuencia y potencia necesarias para que el sistema no genere apagones. Y luego, por último, está una cuestión que también es muy importante tener en cuenta, que es cuando hablamos de la seguridad en el caso de una instalación que está muy cercana a la población hay que extremar aún más la precaución, pero es que en cualquier lugar, es decir, no solo porque esté muy cerca de la población, es que en cualquier sitio ya los protocolos de seguridad y todo lo que se ha hecho en los últimos años en materia de combustibles fósiles obliga a que las inversiones que se realicen sean extremadamente costosas. Entonces, o salen claramente los números, o si no, desde luego, una inversión de esas características no se hace. Vale, nos quedan 7 minutos o 6 minutos ya, así, me gustaría que me dejaran uno para el final para despedir, así que no sé si tienes alguna pregunta más o Gini, ¿quieres aportar algo? No, ya las preguntas del público se acabaron. Fernando, espera, Ah, no, sí. que vino de la isleta. Pero sé breve, por favor. Buenas tardes, perdone, voy rápido. Nosotros somos del Foro La Isleta. Gracias a ustedes han descubierto lo que no queremos. No queremos una bomba en la isleta, ya tenemos muchas bombas. ¿Entiendes? Por eso le digo que ustedes también lo tienen que apoyar, porque estamos trabajando como negros y vamos a seguir trabajando. Allí no queremos bombas. Ya hemos tenido muchas bombas con el mercayate, hace años, las pobres, las prostitutas, etcétera, etcétera. La isleta no queremos ya más de lo que hay, porque los tiene imaginados. Así que nosotros, el Foro La Isleta, vamos a seguir trabajando duro en la calle y donde sea. Y si hace falta a esa señora que es del puerto, que hay que mandar para Tenerife, lo mandaremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, básicamente decir que efectivamente creo que el concepto de seguridad es mucho más amplio del que aquí se está planteando de forma específica para una instalación industrial, que es algo propiamente inherente a esa instalación industrial. Por tanto, debe acometerse bajo ese, diríamos, marco de actuación. Y da exactamente igual que esté en un lugar que esté en otro, porque efectivamente las medidas que habría que contemplar son, obviamente, están en normativa y eso pues van a rajatabla, ¿no? A efectos de su grado de cumplimiento. Eso lo digo. Sí, realmente creo que la seguridad también hay que plantearla bajo un marco de actuación todavía aún mayor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paco, ¿no? Es decir, el tema del cambio climático, ¿qué seguridad nos da si seguimos por esta línea de camino, ¿no? Es decir, utilizando los combustibles fósiles? Es decir, vamos a estar todos inseguros. De hecho, ante la inseguridad incluso del propio suministro energético, pues la propia Unión Europea ha tomado decisiones que son muy controvertidas. Entonces yo creo que tenemos que buscar ese consenso, ¿no? El consenso en el marco de actuación genérico y también de forma muy específica en aquellas instalaciones industriales que llámense gas o llámense de petróleo, llámense con el nombre que fuera menester, incluso de los gases renovables, incluso también del propio hidrógeno, es decir, de todas las instalaciones industriales que obviamente requieren un estudio muy específico de control y de seguridad, ¿no? Eso lo digo porque es algo que enseñamos arriba en la universidad, es decir, que creo que está perfectamente justificado. En cuanto al tema del almacenamiento con el aire comprimido, que creo que se quedó ahí, es decir, yo creo que los desarrollos tecnológicos que pueden apuntar de cara al futuro tienen que también que dar ese salto específico, concreto, donde ya pasamos de nivel de pequeña escala a una gran escala. O sea que quiero decirte con esto que también está ahí, en el marco diríamos, de tecnologías emergentes que puedan aparecer dentro de poco, si efectivamente se demuestra que la ciencia, la seguridad y todo lo que conlleva, pues para esa tecnología da lugar, ¿no? Y buscamos ese equilibrio, ¿no? Porque es fundamental, ese equilibrio tiene que ser apoyado por todos los aspectos. Yo creo que Eugenio definió perfectamente, y es por un lado esa seguridad, el tema del medio ambiente, lo que es obviamente algo que creo que además ha acertado muchísimo, y es fundamentalmente
el grado de conocimiento de esa tecnología y el grado de experiencia. Es decir, esta empresa Totisa, con el debido respeto, no tiene esa experiencia. Yo creo que ese conocimiento y esa experiencia también, además, habitualmente en los contratos o en los concursos, habitualmente en la propia administración, y termino, no me mires mal, en los concursos habitualmente siempre en el baremo se suele poner un apartado específico para que efectivamente se pueda valorar la experiencia y el conocimiento de ese tipo de instalaciones. Es decir, yo creo que en este caso me imagino que a algún punto lo han tenido que dar porque finalmente está ahí, ¿no? Entonces, bueno, aunque no estemos de acuerdo y probablemente sea así, que no tiene esa experiencia garantizada como otras, ¿no? Así que yo creo que hay que unir fuerzas, nadie descarta absolutamente nada, vamos a seguir trabajando y yo creo que en la línea esa debemos estar todos unidos, ¿no? Bueno, solo decir que el señor Peña, el promotor del proyecto está limpio judicialmente, no tiene ningún problema judicial en España, por ese lado no hay nada que hacer. Perdona, Entonces, porque ya cumplió. Bueno, él está limpio, yo lo digo con conocimiento de causa, ¿vale? Lo digo con conocimiento de causa. Yo me dedico a esto y sé lo que hay, entonces, y lo conozco perfectamente, entonces, pero no quiero entrar en esas disquisiciones que pudieran parecer personales y además que son cuestiones judiciales que además no vienen a cuento hoy. Bueno, antes que nada, queremos agradecer que a Paco especialmente y a toda Greenpeace, pues que digamos dentro del marco de la campaña del Arctic Survive, que haya iniciado la campaña en Canarias, agradecerles que Greenpeace haya iniciado y sobre todo estos días fabulosos. Mañana tienen puertas abiertas de 4 a 8, está justo al lado del acuario, se entra más bien por la antigua discoteca o cerca ya de la central del Freón. Se les anima a que de 4 a 8 puedan visitar el barco, tiene un barco nuevo en construcción, y agradecerles pues toda su amabilidad, tanto a la tripulación del barco, al capitán, en estos días con nosotros, con la plataforma y con esta lucha. También a Jaime Salguani y a Jimmy por su profusión, porque nos ilustra, porque nos enseña, porque aprendemos cada día de él en todo su conocimiento, y también de Javier, que cada vez que tenemos alguna duda pues recurrimos a él, esté trabajando, ¿no? Él siempre amablemente nos coge el teléfono y está a disposición. Y por supuesto a María Luisa, que como les decía, nosotros somos teleñecos y María Luisa está detrás, nos mueve, nos fascina, y ahí estamos, y gracias a ella estamos hoy aquí. Y sobre todo especialmente el agradecimiento al Colegio de Médicos por habernos acogido de esta forma cálida, emplazarles a la plataforma, que hay un montón de discusiones que podemos seguir discutiendo, que tenemos que aprovechar para que estos actos estemos explicando a gente que es neófita en la materia y a divulgar y no centrarnos en las cuestiones que podamos hablar entre nosotros, que la plataforma está en contra del proyecto en su integridad, ¿vale? Y que eso queda claro, y ha quedado claro incluso hoy hasta por la presidencia del Cabildo en la red de prensa, pero no quiero entrar en disquisiciones que nos puedan separar, sino en lo que nos une. Y especialmente quiero agradecerles a todos ustedes que esta lucha sigue, que tenemos que seguir poniendo, que tenemos que poner más ilusión, más tesón, más cariño, más amor para poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado, que es paralizar la planta de gas de Totisa en su integridad tal y como está configurada. Muchísimas gracias, buenas noches. Y al técnico del Colegio de Médicos que nos ha acompañado y que gracias a él estamos ahí, y a Irene y a todos los